Usuarios de República, buenas tardes. Son las 3 de la tarde y centavos, bueno, casi las 3:30. Hoy tenemos a Kenneth Müller, uno de los realizadores guatemaltecos de cine. Lo recordarán por películas como 12 segundos y ahora tiene un nuevo proyecto que es Septiembre, un llanto en el silencio, me parece. Sí, Septiembre, un llanto en silencio. ¿De qué va Septiembre? Bueno, mi película, en este caso, la primera fue un thriller. Esta es una película, es un drama basado en hechos reales. De hecho, la película comienza un 5 de septiembre de 1980 en un ataque terrorista de la guerrilla que sucede en el centro de la ciudad y donde iba mi madre con mi hermano de 3 meses de edad. Explotaron el bus y mi hermano se quedó sordo desde ahí. Entonces siempre quise escribir esta película, de hecho cuando estaba en México y nunca lograba pasar de la página 10. Y después me pasaron varias cosas el año pasado que permitieron que pudiera terminar el guión y pues ahora tenemos una película que se llama Septiembre, protagonizada por Saúl Lizazo. Tenemos varios personajes como Tuti Furlan, Juan Pablo Lilager de Guatemala, Mario Zaragoza, ganador de 3 Arieles, mexicano, que salió con Denzel Washington en Man on Fire y en Get the Gringo con Mel Gibson. Y pues éramos un crew de 50 personas que nos aventamos a hacer una película de historia en Guatemala, ¿no? ¿Y ahora en qué etapa está esta película entonces? Porque creí que estaban ¿esta es la etapa de postproducción o ya superaron la etapa de postproducción? Hemos terminado la película. La película se estrena el 28 de septiembre. De hecho, es la primera vez que lo digo en cualquier medio. 28 de septiembre, pero sí. ¿Y cómo va a ser la mecánica para ir? ¿Solo invitados especiales? ¿Va a ser en...? No, va a ser en todas las salas de cine, en todas las salas de cine del país. Esperamos estrenar en Centroamérica y lógicamente después ya en las ventas regionales que tendremos, ya sea Netflix o las cosas que lógicamente se consiguen las ventas. ¿Y le podríamos decir que esta película está metida en algún género de cine? Es un drama. Y ahora, con este drama entonces, saltas del thriller al drama. ¿Y cómo recibe la gente, cómo recibe el guatemalteco este tipo de cine hecho en Guatemala? Mira, yo creo que... hecho por guatemaltecos, aunque entiendo que hay mucha colaboración de amigos de otros países, pero el núcleo es guatemalteco. Mira, yo creo que es complicado siempre cada vez que tú vienes y haces una película donde de cierta forma retratas tu vida, siempre cualquier trabajo biográfico yo creo que tiene sus complicaciones, ¿no? Y más en un país tan polarizado como es Guatemala, donde no sé si la izquierda o no sé exactamente cómo llamarle, al final es muy poco tolerante, ¿no? Entonces... la película ni ha salido y ha generado de cierta forma un rechazo por la izquierda muy, muy interesante, porque al final no saben ni de qué va a tratar exactamente la película. La película parte de un acontecimiento que sí pasó, pero la película no se basa en eso, es una anécdota política y es el contexto de la historia nada más, ¿no? Y quisiera, no sé si tenés ese dato ahora, pero me decís de que ya empieza a generar polémica de parte de la izquierda, pero ¿polémica en qué sentido? Queremos entender, ¿es polémica? ¿No vayan a ver la película o por qué esas películas? Polémica en el sentido de que creen que la película está vista desde un punto de extrema derecha, pero finalmente es el punto de vista de un cineasta que al final trata de contar de la manera más honesta lo que viví en casa, ¿no? O sea, porque es una historia personal, no es una historia no estoy contando la historia del vecino ni de nadie más, sino que es una historia completamente personal, ¿no? Y es una película que se hizo con mucha rigurosidad y con mucha gente, mucho talento, ¿no? Y no estamos... Yo creo que mi hermano tenía 3 meses de edad y no estaba pensando si era de izquierda o era de derecha. O sea, simplemente sufrió un ataque que no se esperaba y se quedó completamente solo y pudo haber muerto, ¿no? Haciendo números, asumo que es tu hermano mayor, porque vos sos del 85. Él nació en el 80, mi hermano tiene 5 años arriba de mí y algo que a mí se me hizo fuerte también fue que la primera lengua que yo hablé fue... la seña, el lenguaje de señas. Sí, el lenguaje de señas. Y ahora con esta producción, ahorita el primer reto es el camino que va a recorrer, ¿no? Una vez la proyecten, la película va a ir a festivales, va a ir a proyectarse a otros lados. ¿Cuál es la meta acá? Mira, yo las películas que hago, por lo menos llevo 2, a mis 31 años llevo 2 películas y a mí me interesa mucho que la gente las vea, no son películas que vamos a ir a ver como una señora pasa de la izquierda a la derecha caminando durante 20 minutos, no. Digamos que no es una película de autor, es lo que... Sí es una película, es que yo no creo que sea autoral o no, sino que es una película que te mantiene en suspenso todo el tiempo. Es una película que tiene muchísimo lenguaje cinematográfico y que realmente a mí lo que me interesa es que la gente se emocione, ¿no? Más allá de que una película al final diga no la entendí. Me interesa ser muy claro con mi cinematografía y lógicamente lograr las emociones en el público y que la gente se sienta de cierta forma identificada.
Creo también, estoy muy claro con este mensaje que lo he dado en muchos medios, que yo creo que el arte al final es una luz que de cierta forma ilumina aquellos lugares que están oscuros, ¿me entiendes? Ajá. Pero... Y es por eso que me decidí a hacer esta película. Claro, pero la motivación la entiendo, pero a lo que voy es, ¿va a participar en...? Sí, de hecho nosotros estuvimos en el mercado del Festival de Cannes en mayo, en Francia, y lógicamente ahorita comienza ya un proceso de festivales después del lanzamiento. Sin embargo, normalmente se comienza al revés, comienzan los festivales y todo. Sin embargo, yo sí quería estrenar esta película como homenaje a mi hermano en septiembre de este año, ¿no? Ok, y ahora no hay un know-how, no hay una receta cómo hacer una película, ¿no? O sea, hay gente que dice, se me ocurrió la idea desde hace años, en este caso, pues que es algo que ocurrió en tu familia, pero el compromiso que hay ahí, ¿cómo fue el escribir ese guión? ¿De qué manera? Porque estoy seguro, pues no estoy poniendo palabras en tu boca, pero estoy seguro que el compromiso para con tu familia es mucho más alto en este caso, ya que estás contando una historia que les ocurrió. Sí, mira, lo más difícil es al final mantener el respeto, creo yo, y de cierta forma ser lo más honesto posible con la imagen, ¿no? Y lo que vas a contar. Y de cierta forma también, para yo poder transcribir lo que mi familia vivió, de cierta forma también hay un personaje implícito que es el mío, ¿no? Porque de cierta forma, de alguna forma es biográfica. Entonces, sí, hay un proceso complicado, difícil, pero que al mismo tiempo era algo que yo como persona necesitaba sacar, y fue por la razón por la cual yo me dediqué a hacer un drama. No creí que iba a hacer un drama a este corto momento de mi carrera, honestamente, pero me sentía en la madurez y sentía que era una película que yo realmente necesitaba hacer. De hecho, estaba a punto de filmar una película sobre la anorexia y en México, y no la hice. Me decidí por hacer esta película más personal. Corregime si me equivoco, hay un término que es el primer corte. No todas las películas que nosotros llegamos a ver en el cine es el primer corte, es decir, la primera versión de una película, ¿es correcto? Sí, sí. En tu caso, el primer corte asumo que fue el que vio tu familia, ¿o no la han visto? Mi familia no la ha visto. ¿Vos sos el único que ha visto el primer corte entonces? No, la han visto en varias partes del mundo, pero privadamente, digamos, claro. Con distribuidoras, con festivales, etcétera. Pero prácticamente el primer corte después se hace otro corte normalmente. O sea, el primer corte es el que en teoría realiza el editor con el director. Fue una editora de México que se llama Yadira Maya Lizárraga la que vino a editar la película aquí. Estuvo un mes con nosotros editando el filme. Hemos trabajado, la anterior película también trabajamos juntos, entonces no existió tanto ese proceso del segundo corte tan grotescamente, porque en mi primera película duró 125 minutos y el corte final duró 85 minutos. Entonces sí, un proceso de edición bastante fuerte. Sí, aparte, como el primer momento de mercado lo tuvimos en Cannes. Por ejemplo, la gente de Fox prácticamente nos pidió que cortáramos ciertas partes de la película para poder comprarla, y lógicamente se convierte en la primera película guatemalteca en la historia que se distribuye mundialmente, que fue primero en Netflix, con el premio Netflix, y después en Fox. ¿Qué sucede en ese caso específico cuando decís Fox pidió que se cortaran ciertas partes? ¿En qué momento un realizador dice, momento, la obra está intacta? Porque sucede, ¿no? La obra no la voy a tocar. ¿En qué momento es cuando decís vos, bueno, al final de cuentas lo que están pidiendo no es necesariamente un corte demasiado severo a la historia? Yo creo que uno tiene que ser abierto, tiene que aprender a escuchar, y lógicamente hay gente que tiene mucho más experiencia en el mercado que uno, ¿no? Entonces, al final, mi agente en este caso me pidió de cierta forma llegar a eso para que la película fuera más atractiva comercialmente hablando, ¿no? Entonces, confié en él y se avanzó en lo que se hizo, y gracias a Dios la película tuvo el éxito que tuvo. Ahora, entender un poco sobre el trabajo de un realizador desde la perspectiva de alguien que no se dedica al cine o que no sabemos de cine. ¿Qué sucede cuando ves una y otra vez el mismo producto, el mismo trabajo? Porque al final eso hacen los realizadores, ¿no? No dejan de ver una película hasta que estén totalmente seguros de lo que van a proyectar. ¿No te llegas a memorizar la película? ¿No llegas a un punto donde decís, ya no la quiero volver a ver? No la quieres ver desde el momento en que la estrenas en la sala. De hecho, es muy complicado ver una película con la audiencia porque es sofocante de cierta forma, porque no sabes si va a reaccionar como tú esperabas. Yo soy músico, soy pianista clásico desde que tengo 10 años, y la diferencia entre, por ejemplo, el piano con el cine es que en el piano tú tocas, interpretas, sientes, y la otra persona siente automáticamente.
En el cine tú interpretas, realizas, postproduces, sufres, etcétera. Pasa un año, pasan 2 años y de pronto la estrenas y la gente reacciona. Y lógicamente tú eres 2 personas completamente diferentes en el momento que la escribes, eres una persona. Cuando estás filmando eres otra persona, te transformas. Cuando la estás vendiendo eres otra persona, entonces existe otra tercera transformación. Entonces es prácticamente como cuando tú lees un libro. Si lees un libro hoy y te seguro que lo lees en 10 años, vas a leerlo completamente diferente. Completamente distintas, claro. Porque son 2 personas completamente distintas o que evolucionaron. Tal vez la esencia es la misma, ¿no? Pero eres diferente. Y entonces en ese sentido no padeces del síndrome de la obra inconclusa. De eso, de que si le hubiera puesto tal cosa. No, porque yo hago muchísima publicidad, filmo muchísimo en distintas partes del mundo y soy muy claro realmente con lo que hago y quiero al final. Entonces, también ya cuando pasan 2 años o 3 años, no es como que me ponga a decir, 12 segundos, le falta esto, no, porque claro. Al final tengo que aprender a respetar a la persona que hizo eso, que fue ese Kenneth tal vez de 26 años, que hizo esa primera película. Y todo el esfuerzo que eso conllevó. Entonces, de cierta forma, simplemente es aprender a respetar tus espacios, tus momentos de tú mismo como artista, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Bajo ese mismo criterio, podríamos decir de que cuando un espectador mira una película y tiene una crítica positiva o negativa, ¿qué tanto tiempo, qué tanta atención le tenés que dar a lo que te dicen? ¿Yo como cineasta? Sí. Mira, es complicado porque también yo como cineasta soy el crítico más grande que puede tener la película. Prácticamente cuando termina la película, un proceso después tú ya sabes realmente dónde estuvieron los errores o dónde pudiste haber sido mejor. Entonces necesitas hacer otra película para mejorar esos errores y en esa película vas a tener otros errores y otros errores. Y algo que sucede también cuando terminas una película es que la quieres cortar más. ¿Ah, sí? Sí, o sea, sientes que pudiste haber quitado más tiempo, ¿no? Pero también, como te digo, hay un momento donde la película la tienes que soltar y sale ya como un producto, ¿no? Y ahora, nunca, y seguramente te lo han preguntado muchas veces, y te dicen, ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿En qué estás pensando ahora? Pero sé que no es así nomás de decir, voy a hacer tal película, porque en lo que tengo entendido, los cineastas tienen muchas ideas que quieren convertir en películas y de alguna manera van aflorando, ¿no? Claro. Y ahora, si tuvieras un número y te pregunto cuántas películas hay por venir en tu carrera, en lo que resta de tu vida, seguramente tenés muchas ideas, ¿o no? No sé, fíjate que hay muchísimas cosas que me gustaría contar, pero conforme saco una película, eso te va llevando a la otra también. La primera película yo la hice y no quería hacerla tan rápido la segunda porque necesitaba aprender muchísimo aún más de la primera. Entonces pasaron 4 años para que yo pudiera hacer otra película. Sin embargo, me di esa libertad, porque normalmente un promedio de un cineasta es de los 38 a los 42 años para sacar una ópera prima, digamos, ¿no? En este caso fue prácticamente a mis 26, ¿no? O sea, por ejemplo, Alfonso Cuarón sale a los 28, Guillermo del Toro parte a los 28 también, Iñárritu ya sale a los 38 más o menos, me acuerdo yo. Entonces, son cineastas que yo quería de cierta forma imitar, ¿no? Y quería hacer una película antes de los 30 años y de cierta forma me entró esa perseguidora por hacer una película muy joven. Ahora que mencionaste, hablas de realizadores mexicanos principalmente y de un cine específico, ¿no? O al menos en la forma en que contar historias. Claro, me vas a decir que tiene que ver el espacio con Revenant, yo sé, sí, pero a lo que voy es en la forma en que cuentan las historias, ya encuentran un lenguaje cinematográfico. ¿Voy a encontraste el tuyo? Es muy difícil decirlo. Yo honestamente la palabra artista, mira, yo puedo decir que estoy intentando hacer arte, ¿no? Pero la palabra artista es algo que yo respeto mucho y no sé si denominarme artista y muchas veces no sé si denominarme director, aunque me haya tocado dirigir películas. Siento que es algo que uno respeta y uno aprende a ser director durante el proceso. Y muchas veces estas carreras artísticas son tomadas a la ligera en el sentido de que viene alguien, compra una cámara y cree que es fotógrafo. Viene alguien y compra una cámara de video y cree que es cineasta. Y los ves y se llaman cineastas. Entonces, es un proceso. Imagínate, yo me fui a México en el año 2005. O sea, tengo prácticamente 12 años de dedicarme a esto, en el cual he filmado más de 70 videoclips, no sé, como más de 500 comerciales, entre todo ese tiempo. Y que para mí han sido mis avionetas, de cierta forma, para al final poder manejar ese avión que se llama película, ¿no? Claro. Entonces, es un proceso, yo creo que es un proceso que hay que respetar. Y me siento en un momento maduro con esta película. O sea, siento que la película y yo somos lo mismo en este momento. No me siento como en otro tiempo distinto al film. Estás viviendo el hoy por hoy el hoy con tu película. De hecho, la película, imagínate,
Hace un año exactamente yo ni siquiera había comenzado a escribirla. O sea, estamos hablando que es una película que se hizo bastante rápido. Sí, es una película. ¿En qué? Menos de un año. Menos de un año. Y mi sueño toda la vida ha sido ser como ese Woody Allen que puede hacer una película todos los años, que a veces hace una buena película, hace una mala película. Pero que... Woody Allen no sé qué tan malas películas. Por eso te digo, pero en respecto a lo que él es, no necesariamente, yo creo que una película te va llevando a la otra te va llevando a la otra. El problema es que es un proceso bien caro, ¿no? Porque no es como escribir un libro que agarras un lápiz y un papel, escribes una historia, ¿no? Veo que vas por te referís al hecho de contar una historia. Ahora, tus películas tienen una convocatoria con histriones que no tienen otros realizadores guatemaltecos, ¿no? ¿Cómo logras eso? ¿Llegás y decís, te acercás al actor o tenés ya un crew que se dedica a buscar actores? No, para nada. A mí me pasó, yo dije que iba a hacer mi segunda película y me comenzaron a mandar un montón de casting, entre ellos estaba Lizazo para la otra película. Cuando lo vi, la anorexia que mencionabas. Sí, cuando lo vi entre esas carpetas de castineras, me recordé de la televisión de mi mamá viendo novelas, de la televisión de mi abuelita viendo novelas, y aparte se me hizo que era un actor que el guatemalteco recuerda bien siempre. Es bien curioso, pero estábamos filmando en Zona 5, de pronto salía la señora con su escoba y de pronto miraba a Saúl Lizazo filmando afuera. ¿Cómo era eso? Pues muy interesante, porque prácticamente estaba viviendo yo lo que iba a vivir la película al final, ¿no? Que era una reacción bien interesante de tener una persona que de cierta forma ves en una pantalla chica, que en ese momento era muy importante, con más de 29 novelas, y de pronto verlo en una película nacional, adentro de las camionetas, verlo en la puerta de tu casa. ¿Y cómo era eso? ¿Realmente la gente respeta? No es que irrespeten en el mal sentido, sino que vean a una persona que conocen y se metan en la toma y le quieran hablar, ¿eso sucede? Sí. ¿Y cómo lidias con eso? Porque, bueno, antes decían, estamos perdiendo metros de cinta. Ahora son bytes de memoria. No, pero no pasa nada, es solo, yo creo que la gente se portó increíblemente respetuosa, terminaban de rodar y lógicamente se acercaban, eran señoras muchas veces, la mayoría de veces, y con una admiración muy grande al actor, y para mí fue emocionante al final, porque de cierta forma traer una personalidad de esas, a traerlas a filmar a Guate, que acepte tu guión, porque la verdad es que lo que hice primero fue enviar el guión. Entramos en una negociación, él lo hizo prácticamente porque era una película que sí le llenó, y se vino pues prácticamente a filmar aquí un mes a Guatemala. Y con los actores que mencionas, yo no sé, ¿Tuti Furlan es actriz o ella solo es comunicadora? No, fíjate que ella es actriz. Es actriz no de sé, teatro, me parece. Sí, ha hecho teatro. Teatro a cine es muy distinto, ¿no? Pues mira, no sé, porque todo depende del director también, porque si tú ves la primera película de Alejandro González Iñárritu, Amores Perros, el 90% de los actores eran de teatro. Porque eran actores que tenían tablas y de cierta forma tienen, que es lo mismo que te digo, es prácticamente el respeto hacia algo, ¿no? Tienen escuela, ¿no? Y para mí es muy importante ese dato académico, porque sí creo que soy un cineasta muy académico en ese sentido. Yo pasaba horas viendo películas, deteniéndolas plano por plano, realmente estudiando la composición que estaba pasando, o sea, más allá de lo que me decían en clase, sí fui una persona muy disciplinada en eso. Tal vez con el piano no lo fui tanto, pero con el cine sí. Pero, ¿y entonces con los actores guatemaltecos cómo te va? En este caso específico. Hay no actores también en la película, porque yo también quería lograr como ese equilibrio realista. Hay actores que sí, bueno, Juan Pablo Lidager, que honestamente yo creo que todas las películas que hizo antes le sirvieron muchísimo para esto, porque era un personaje mucho más maduro. El rostro. Con Casa Comal, me parece. Sí, y ¿Es fue, la primera vez que trabaja con vos? Es la primera vez y fue un trabajo muy profesional. Creo que logramos algo muy bueno. Creo que en este momento, de las que se han hecho hasta el momento, yo creo que puede ser el trabajo más maduro de Juan Pablo. Nos gustó muchísimo y internacionalmente también gustó mucho. ¿Participas de tu película como actor o como no actor? No. ¿Por qué crees que la gente hace eso, el director promedio? Esa es curiosidad, ahorita se me ocurrió por qué de repente aparece el Peter Jackson comiendo una zanahoria, bro. ¿Por qué sucede eso? Tal vez vos nos explicás como... Pues yo creo que mira, es como esa manera de jugar con la realidad, un creador, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es una creación de cero, y estás haciendo que alguien viva una realidad que tal vez no existe, o que viva una realidad paralela a la tuya en una sala de cine, y te desconectas completamente de tu vida para vivir la vida de lo que está pasando dentro de un cuadro. Entonces es como la manera de burlarse de cierta forma de esa realidad creadora que hicieron, ¿no? Okay. Y muchas veces por ego también, o sea, yo creo que Hitchcock lo hacía de cierta forma, que fue una personalidad que él existió prácticamente en el cine. No, definitivamente, y la televisión también. Exacto. Y ahora me desvié un poco con la pregunta anterior, pero regresando a septiembre,
¿Qué va a encontrar el guatemalteco? No importa si es de derechas, izquierdas, centro o centrodelantero. ¿Qué va a encontrar el espectador guatemalteco en tu película? Va a encontrar una película existencial, personal. Creo que es una película que emociona mucho. Personalmente yo me emocioné mucho haciéndola, mi equipo de producción se emocionó mucho haciéndola, los actores, Constanza Andrade, que fue la actriz principal, y mi sobrina Camila Müller, que de hecho debuta en el cine bueno, sale de hija de Saúl Lizazo en la película. Todos nos emocionamos muchísimo y creo que va a ser una historia realmente conmovedora. Y es un ejemplo del amor y de lo que significa el amor, ¿no? Y del amor que se encuentra más cuando sucede la pérdida, porque yo creo que ese momento de pérdida que muchas veces no entendemos lo entendemos como un momento caótico, al final es un momento que nos permite transformarnos y poder partir a través de ese momento que nos sucede, ¿no? O sea, que es la pérdida a través de la madurez a través de la pérdida. Sí, la madurez, pero del amor, ¿no? O sea, yo creo que es un mensaje de amor. Es una película que fue hecha para transmitir un mensaje. Al mismo tiempo yo como guatemalteco me siento muy responsable. Yo creo que las redes sociales han jugado un factor positivo, pero al mismo tiempo un factor negativo en el sentido de que hay muchas cosas que no sabemos de nosotros como guatemaltecos y para mí como cineasta es importante mostrarlas. Y creo que esa misma desinformación muchas veces que han generado, muchas veces periodistas también, de cierta forma han manipulado a la población a pensar de cierta forma, y eso al final a mí me agrede como guatemalteco en el sentido de que me interesa contar también las cosas que han pasado, contar realidades también que han sucedido, porque también pasaron, ¿no? Claro. Y esta gente hizo mucho daño al país y creo que es importante remarcarlo y creo que a muchas personas se les olvidó, ¿no? Claro, y digamos que al final de cuentas coincidimos, creo que las cosas caen de su peso, ¿no? Totalmente. Al final de cuentas las mentiras no pueden durar para siempre, si Totalmente. eso fuera el caso, ¿no? Totalmente. Y entonces en el tema del rodaje, ¿fue en la zona 1 rodaron principalmente? Filmamos en zona 1 y en zona 5 porque lógicamente mantenían las arquitecturas de la época. Filmamos en un 1980, filmamos un 1988 y filmamos un 1996 cuando el alcalde Arzú, en ese momento presidente, hizo la firma de la paz. ¿Y cómo fue regresar en el tiempo en dirección de arte, se llama eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Lograron que de verdad vamos a encontrar una gaseosa con el logo de ese tiempo, la ropa de ese tiempo? Mira, tuvimos un amigo que se llama Adrián Lorenzana, que estuvo prácticamente en toda el área de la reseña histórica, de realmente comprobar si se utilizaban ese tipo de platos, si se utilizaban ese tipo de copas, si se utilizaban ese tipo de detalles, y él fue muy minucioso en ese tipo de cosas y apoyó muchísimo al director de arte, que era Javier del CID, Javi, quien hizo un trabajo extraordinario. De hecho, le genera humedad a las paredes, y también la fotografía de Iván Aguilar fue impresionante en el sentido de que aparte era un mexicano que vivía en Guate desde hace muchos años y yo era un guatemalteco que vivía en México desde hace muchos años, entonces esa mezcla, de cierta forma, esa perspectiva del mundo nos sirvió muchísimo para contar una historia que fuera universal y no solo guatemalteca, aunque está enfocada para los guatemaltecos. La película cambia de colores conforme va avanzando en la trama. Comenzamos con una película que de cierta forma inicia turbiamente, después se transforma en una cálida película donde encontramos el amor y después lógicamente comenzamos con la pérdida, ¿no? Entonces los actos están muy bien divididos por sus colores, por su arte, por la iluminación también, y creo que vas a encontrar una obra de calidad. Yo creo que el espectador se va a encontrar una película de calidad. O sea, yo sí quería que la película realmente fuera una película que la gente saliera satisfecha de que era guatemalteca. Ya para cerrar la entrevista, películas como El silencio de Neto, por ejemplo, que en su momento, allá en los 90, era una película que invitaban a los colegios a ir a visitarla y qué sé yo, para aprenderla, ¿no? En tu caso, esta película debería de ser una película donde los estudiantes guatemaltecos acudan a verla, ¿o es PG-13? Sí, todavía no nos han dado el dato exacto de espectáculos públicos, pero sí, tiene escenas fuertes, es una película cruda. Entonces no. Pero yo creo que... Universitarios, sí, yo creo universitarios y finales de la carrera de diversificado, tal vez, ¿no? Yo creo que va a ser una película que contiene mucho contexto y que de cierta forma nos ayuda a vernos a través de una imagen, ¿no? Claro. Gracias, Kenneth, por venir a República. Usuarios de República, gracias por estar con nosotros cada día en estos lives que hacemos. Te agradezco una vez más. Un gustazo por tu tiempo. Gracias. Usuarios de República, nos platicamos.